El 1%, 6. La antigua élite sin monopolio. MXTMAKA Pairetu Noruejo Tsunami X. APIAR 18, 2026. Parte B, la inversión social. 26. La antigua élite sin monopolio. El poder, en cada civilización que ha precedido a esta, ha descansado sobre al menos un monopolio. No siempre el mismo monopolio, la forma específica de control exclusivo que ha organizado la jerarquía ha variado entre civilizaciones y entre las eras dentro de cada civilización. El monopolio sobre la interpretación divina que la clase sacerdotal mantuvo en la ciudad teocrática. El monopolio sobre la fuerza militar que la aristocracia guerrera mantuvo en el orden feudal. El monopolio sobre la acumulación de capital que la clase mercantil mantuvo en la economía de mercado temprana. El monopolio sobre la capacidad industrial que el dueño de fábrica mantuvo en el primer siglo de la producción en masa. El monopolio sobre la capacidad cognitiva, la forma específica, acreditada e institucionalmente certificada de capacidad cognitiva que los capítulos anteriores han descrito, que la clase profesional y gerencial mantuvo en la economía postindustrial de la última media centuria. Cada uno de estos monopolios fue real. No construido solo por la ideología, aunque la ideología sostuvo y legitimó cada uno, sino fundamentado en una escasez genuina que el monopolio capturó y protegió. El sacerdote tenía acceso a los textos sagrados que otros no podían leer. El guerrero tenía acceso a las armas y el entrenamiento que otros no podían permitirse. El mercader tenía acceso al capital y a las redes comerciales en las que otros no podían entrar. El dueño de fábrica tenía acceso a la maquinaria y la capacidad organizacional que otros no podían ensamblar. El profesional tenía acceso a las herramientas analíticas, las bases de conocimiento, las credenciales institucionales que otros no podían adquirir sin años de formación acreditada y costosa. El monopolio era el fundamento. El poder era la estructura construida sobre él. Cuando el monopolio se disolvió, cuando los textos sagrados se hicieron disponibles en lengua vernácula, cuando las armas se pusieron a disposición del ejército campesino, cuando los mercados de capital se volvieron accesibles para la sociedad por acciones, cuando el modelo de fábrica se volvió replicable por nuevos actores, la estructura construida sobre él requirió reconstrucción. No siempre inmediatamente. La estructura persistió, a menudo durante generaciones después de que el monopolio que la fundó se había disuelto, sostenida por la inercia institucional que desarrollan todas las estructuras y por las defensas ideológicas que los beneficiarios de la estructura desplegaron contra el reconocimiento de que su fundamento había desaparecido. Pero eventualmente llegó la reconstrucción. La teocracia se convirtió en el Estado. La aristocracia feudal se convirtió en la burguesía terrateniente. La clase mercantil se convirtió en el capitalista industrial. El dueño de fábrica se convirtió en el accionista. Cada transformación preservó parte del poder de la estructura precedente mientras la reorganizaba alrededor del nuevo monopolio que producía la siguiente fase de la economía. El monopolio cognitivo que mantuvo la clase profesional y gerencial se está disolviendo. Este capítulo trata de lo que le ocurre a la clase que lo sostuvo. No lo que le ocurre a la clase económicamente, las consecuencias económicas de la igualación cognitiva para la clase profesional y gerencial se describen en la parte I. No lo que le ocurre a la clase institucionalmente, las consecuencias institucionales se describen en el capítulo de la crisis de legitimidad. Lo que le ocurre a la clase como formación social, como el grupo específico de personas que organizaron sus identidades, sus relaciones, su autocomprensión y sus reclamos sobre el mundo alrededor del monopolio cognitivo que la IA está disolviendo. La antigua élite sin monopolio es una figura históricamente recurrente. Cada disolución de un monopolio fundador produce una. Y el registro histórico de cómo esa figura navega la disolución, cómo la clase que sostenía el monopolio responde a su disolución, qué estrategias despliega, qué patologías desarrolla, qué contribuciones hace eventualmente a la civilización que sucede a la que organizó. Es el registro del que la doctrina del 1% se nutre en el diseño de la relación del campus de transición con la población que, junto a los trabajadores desplazados, llega en la condición de la disolución. Porque la antigua élite también llega. No siempre reconociéndose a sí misma como tal. No siempre usando el vocabulario del estatus de élite para describir la condición en que se encuentra.
Más frecuentemente llegando en el vocabulario de la disrupción, el gerente senior cuyo rol ha sido eliminado por la reestructuración organizacional en respuesta a la capacidad de la IA, la consultora cuya práctica ha sido vaciada por las herramientas que sus clientes ahora despliegan sin su intermediación, la académica cuya experiencia ha sido parcialmente superada por los sistemas de IA que realizan sus componentes más enseñables sin los costos institucionales que requiere la universidad. Estas no son personas que se piensen a sí mismas como élites en el sentido peyorativo. Son personas que construyeron sus vidas alrededor del monopolio cognitivo y que ahora están descubriendo, en las experiencias diarias específicas de la vida profesional en la transición, que el monopolio se está disolviendo bajo sus pies. La antigua élite sin monopolio enfrenta un conjunto específico de desafíos que son distintos de los desafíos del trabajador desplazado, y el campus de transición debe estar diseñado para recibir a ambas poblaciones sin pretender que sus desafíos son idénticos. El desafío principal del trabajador desplazado es el reemplazo del empleo que organizaba su vida por una forma de actividad con propósito que el empleo ya no proporciona. Se está moviendo de la certeza de la función asignada a la incertidumbre de la participación elegida, y el campus de transición está diseñado para recibirla en ese movimiento, para proporcionar la comunidad y la gobernanza y la superficie y el tiempo que la participación genuinamente elegida requiere para desarrollarse. El desafío principal de la antigua élite es diferente en carácter aunque no en destino último. Es el reemplazo de la certeza de la superioridad cognitiva por la incertidumbre de la paridad cognitiva, el movimiento de un mundo en el que el diferencial entre su capacidad analítica y la capacidad analítica de las personas que gestionaba o asesoraba o enseñaba o trataba era la justificación de su posición, a un mundo en el que ese diferencial se ha comprimido hasta el punto donde ya no puede soportar el peso que ya le ha puesto encima. Este es un desafío más específicamente psicológico que el del trabajador desplazado, y en cierto modo es más difícil de abordar, porque la relación de la antigua élite con su capacidad cognitiva no es meramente instrumental. Es constitutiva de identidad de una manera específica y profunda. La persona que ha pasado 20 años en un rol de élite cognitiva no ha simplemente usado su capacidad cognitiva como herramienta para realizar una función. Ha construido su autocomprensión alrededor de la convicción de que su capacidad cognitiva es genuinamente superior, que ella es, en el sentido específico que su formación profesional la ha equipado para valorar, más inteligente que las personas que gestiona, más analítica que los clientes a los que asesora, más experta que los estudiantes a los que enseña, más capaz que los pacientes a los que trata. Esta convicción no es completamente falsa. El diferencial cognitivo que la antigua élite desarrolló a través de su formación y experiencia específicas era genuino, el producto de una inversión real en el desarrollo real de competencias, no el mero desempeño de la superioridad que la ideología sola produce. Lo que está ocurriendo no es la revelación de que la convicción fue siempre falsa. Es la disolución de la escasez que hacía que el diferencial genuino importara de la manera en que lo hacía. La capacidad de análisis organizacional de la consultora de gestión era valiosa en las condiciones específicas de un mundo en el que el análisis organizacional era escaso, en el que los clientes que lo necesitaban no podían producirlo ellos mismos y tenían que comprarlo a las personas que podían. Cuando las herramientas de IA que hacen disponible el análisis organizacional sofisticado para cualquiera disuelven la escasez de esa capacidad, el diferencial genuino que posee la consultora de gestión no desaparece. Se vuelve, en el sentido económico y social, menos significativo, no porque sea menos real sino porque la brecha entre su capacidad y la capacidad de la persona que está desplegando análisis asistido por IA se ha comprimido hasta el punto donde la prima económica y social que comanda ya no es proporcional a la inversión requerida para producirla. La antigua élite sin monopolio se encuentra por lo tanto en la posición específica de poseer competencia genuina en condiciones donde la competencia genuina ya no es suficientemente escasa para comandar la prima que su formación asumió que comandaría. Su competencia es real. Su escasez se está disolviendo. El precio que el mundo estaba dispuesto a pagar por ella está declinando. Y la identidad que se construyó sobre la prima, la autocomprensión que estaba organizada alrededor de la convicción de que su capacidad cognitiva específica era suficientemente rara y suficientemente valiosa para justificar la posición que sostenía en la jerarquía social, requiere reconstrucción.
Esta reconstrucción es la forma específica de transición que enfrenta la antigua élite, y es la transición para la cual el campus debe estar diseñado para proporcionar las condiciones. El campus no está, y esto debe declararse directamente, diseñado para restaurar la prima de la antigua élite. La prima era el producto de la escasez que se está disolviendo, y el campus no está en el negocio de restaurar la escasez. La antigua élite que llega al campus esperando que proporcione las condiciones para la restauración de su monopolio cognitivo, la comunidad selectiva de personas con credenciales comparables, la validación de la jerarquía de competencia que el mundo profesional mantuvo, la confirmación de que su capacidad cognitiva específica sigue siendo la medida primaria del valor humano, quedará decepcionada. No porque el campus sea hostil a su competencia, que genuinamente necesita y genuinamente valora, sino porque el campus está organizado alrededor de un principio diferente al que requería su monopolio. El campus está organizado alrededor de la paridad cognitiva, el reconocimiento de que las herramientas de IA que han disuelto el monopolio cognitivo han hecho capaz al rango completo de la población del campus de análisis sofisticado y planificación y argumentación, y que la gobernanza de la vida colectiva del campus debe estar diseñada para esta condición en lugar de para la condición de jerarquía cognitiva que asumía la formación de la antigua élite. La provisión cultural que el campus necesita para integrar a la antigua élite sin monopolio funciona a través de 4 normas. La norma de la contribución de competencia sobre la exhibición de competencia. La cultura social del campus reemplaza la norma de la exhibición con la norma de la contribución, la expectativa de que la competencia se demuestra a través de su aplicación a las necesidades colectivas genuinas del campus en lugar de a través de su desempeño en los registros sociales que el mundo profesional reconocía como autoritativos. La antigua élite que contribuye su análisis organizacional al desarrollo de gobernanza del proceso de validación de sueños está contribuyendo en los términos del campus. La antigua élite que exhibe su análisis organizacional corrigiendo las propuestas de gobernanza de los miembros de la comunidad con antecedentes menos acreditados está exhibiendo en los términos de la jerarquía. La norma de la curiosidad genuina sobre el dominio reclamado. La cultura cognitiva del campus está organizada alrededor de la curiosidad genuina, el reconocimiento de que el dominio específico de conocimiento que está desarrollando el campus de transición, el dominio de la gobernanza post-trabajo y la infraestructura de significado y la igualación cognitiva en práctica, es un dominio en el que nadie ha establecido dominio porque el dominio es nuevo. La antigua élite que se aproxima a los desafíos de gobernanza del campus con curiosidad genuina, que está dispuesta a descubrir que su análisis organizacional de 20 años no se mapea directamente sobre los desafíos de gobernanza específicos del proceso de validación de sueños, es una antigua élite cuya competencia es genuinamente expandida por el entorno de competencias cruzadas del campus. La norma de la rendición de cuentas narrativa. La jerarquía cognitiva mantuvo su legitimidad social, en parte, a través del control de la narrativa, la capacidad de contar la historia de la organización, el campo, el proyecto, de maneras que confirmaban el relato de la jerarquía sobre quién había contribuido qué. La norma de rendición de cuentas narrativa del campus requiere que la antigua élite dé cuenta, en la cultura social del campus, de las contribuciones que la narrativa de la jerarquía oscurecía sistemáticamente, como la práctica intelectual genuina de rastrear la genealogía de perspectivas y decisiones a sus fuentes reales, que en el entorno social específico del campus frecuentemente revelará que las fuentes incluyen a personas cuyas contribuciones la narrativa de la jerarquía no habría reconocido. La norma del aprendizaje institucional sobre la autoridad institucional. El campus no tiene ningún mecanismo para reconocer la autoridad institucional en este sentido. El proceso de validación de sueños no pesa las contribuciones de los exconsultores de McKinsey más pesadamente que las contribuciones de los exconductores de taxi. La norma del campus de aprendizaje institucional, la expectativa de que lo que la antigua élite trae de sus afiliaciones institucionales es el conocimiento y la experiencia y la capacidad analítica que esas afiliaciones le ayudaron a desarrollar, en lugar de la autoridad que esas afiliaciones confieren, reencuadra el trasfondo institucional de la antigua élite como un recurso para el aprendizaje en lugar de una base para la autoridad. Juntas estas 4 normas culturales, la contribución de competencia sobre la exhibición, la curiosidad genuina sobre el dominio reclamado, la rendición de cuentas narrativa, el aprendizaje institucional sobre la autoridad institucional,
constituyen la respuesta específica del campus al desafío de integrar a la antigua élite sin monopolio en una comunidad que está organizada alrededor de la paridad cognitiva que produce la disolución del monopolio. La antigua élite sin monopolio no es la población principal del campus. El campus está diseñado principalmente para el trabajador desplazado, para la persona que estaba por debajo de la jerarquía cognitiva y ahora está descubriendo las capacidades que la jerarquía le negó. Pero la antigua élite está presente en el campus, y su presencia no es una complicación a gestionar o un problema a resolver. Es un recurso, la forma específica de competencia y experiencia y capacidad analítica que produjo su formación, disponible para la inteligencia colectiva del campus cuando se contribuye en lugar de se exhibe, cuando se ejerce con curiosidad genuina en lugar de dominio reclamado, cuando se ofrece con rendición de cuentas narrativa en lugar de control narrativo, cuando está fundamentada en aprendizaje institucional en lugar de autoridad institucional. El monopolio ha terminado. La competencia permanece. El campus es donde la competencia encuentra su propósito post-monopolio. Y la antigua élite que lo encuentra ahí, que descubre, en el entorno social específico de la paridad cognitiva del campus, lo que su competencia genuina puede hacer cuando no está organizada alrededor de la protección y demostración de la escasez que ya no está ahí para ser protegida y demostrada, no es disminuida por la disolución. Es, en el sentido específico que requiere la civilización de transición, liberada por ella. El monopolio era una jaula de más de un trono. La disolución abre ambos. El campus es donde la apertura es habitable. 27. El antiguo trabajador con inteligencia. Hay una escena que se está desarrollando, ahora mismo, en oficinas y salas de reuniones y sesiones de planificación de toda economía avanzada, que el vocabulario institucional de la transición todavía no tiene lenguaje adecuado para describir. Una persona que, hace 6 meses, no estaba en la sala, que no habría sido invitada a la sala, cuya presencia en la sala no habría sido considerada, cuya perspectiva sobre los asuntos que se discuten en la sala no habría sido solicitada ni esperada ni recibida como relevante, está en la sala. No porque las políticas de invitación hayan cambiado. No porque las iniciativas de diversidad de la institución hayan finalmente producido la representación para la que fueron diseñadas. Sino porque llegó a la reunión con un análisis genuinamente sofisticado, ampliamente investigado y claramente argumentado del asunto bajo discusión, que la institución no pudo desestimar, porque el análisis era mejor que el análisis producido por las personas que siempre estaban en la sala. Lo produjo con asistencia de IA. La institución no sabe cómo procesar esto. El análisis es mejor de lo que la sala ha producido históricamente, lo que significa que el compromiso de la institución de tomar buenas decisiones sobre la base del buen análisis requiere que tome el análisis en serio. Pero el análisis fue producido por alguien que no se suponía que podía producirlo, que carece de las credenciales que la institución usa para certificar la capacidad analítica, que proviene de un trasfondo que la cultura social de la institución no la ha preparado para reconocer como fuente de análisis autoritativo. La incomodidad en la sala es el sonido de la jerarquía cognitiva encontrando su disolución en tiempo real. La persona que produjo el análisis es el antiguo trabajador con inteligencia. No antiguo en el sentido de ya no ser un trabajador, puede seguir empleada, puede seguir ocupando el rol que la institución le asignó antes de que las herramientas de IA la hicieran capaz del análisis que la institución no esperaba de ella. Antiguo en el sentido específico que pretende el título del capítulo, antiguo como en anteriormente definido por el relato de la jerarquía cognitiva sobre su capacidad, anteriormente entendida como ejecutora en lugar de analista, anteriormente posicionada por debajo de la línea que la jerarquía cognitiva trazaba entre las personas que planifican y las personas que llevan a cabo el plan. Ha cruzado la línea. No adquiriendo las credenciales que la jerarquía requería para cruzarla. No ascendiendo la escalera institucional que la jerarquía mantenía entre la ejecución y la planificación. Adquiriendo, a través de las herramientas de IA que la igualación cognitiva ha puesto a disposición, la capacidad analítica que la línea de la jerarquía estaba diseñada para controlar. La línea era el monopolio. El monopolio se está disolviendo. Ella ha cruzado. Este cruce es el evento social más históricamente significativo de la transición actual, más significativo, a largo plazo,
que el desplazamiento de la clase profesional y gerencial, cuya disolución es más visible y más discutida pero cuyas consecuencias son, en el sentido más profundo, menos transformadoras. La disolución del monopolio de la antigua élite es la disolución de una estructura que siempre fue algo arbitraria en su forma específica, que descansaba en una escasez que siempre fue contingente al entorno informacional específico que la produjo, y cuya disolución fue siempre la consecuencia predecible de la democratización suficiente de las herramientas alrededor de las que estaba organizada la escasez. El cruce del antiguo trabajador es diferente en carácter. No es la disolución de una estructura que era contingente. Es la disolución de una estructura que era tomada, por la civilización que la produjo, como natural, la expresión de diferencias genuinas e inherentes en la capacidad cognitiva humana en lugar del producto del acceso diferencial a las herramientas y el entrenamiento y el apoyo institucional que la capacidad cognitiva requiere para desarrollarse. La jerarquía se decía a sí misma que las personas por encima de la línea estaban por encima de ella porque eran genuinamente más capaces que las personas por debajo de ella, no porque se les hubiera dado más de los recursos que la capacidad cognitiva requiere para desarrollarse, sino porque eran inherentemente el tipo de personas cuya capacidad justificaba los recursos que recibían. Esta historia siempre fue falsa. La capacidad cognitiva que la jerarquía controlaba no era inherente, era desarrollada, a través de inversiones específicas en formación específica con herramientas específicas en contextos institucionales específicos, y el acceso diferencial a esas inversiones, esa formación, esas herramientas y esos contextos institucionales era el producto de la propia operación de la jerarquía en lugar de la evidencia de su justificación. ¿Las herramientas de IA están disolviendo esta justificación de raíz? No revelando que la historia de la jerarquía siempre fue falsa, la historia de la crítica política y social ha estado revelando esto durante siglos, sin disolver la jerarquía, porque la revelación sin los medios materiales de las alternativas es insuficiente para cambiar las condiciones que revela, sino proporcionando, a las personas por debajo de la línea, los medios materiales, las herramientas analíticas reales, el acceso real a la información, la capacidad real para el análisis sofisticado y la planificación y la argumentación que la jerarquía afirmaba que solo era accesible a través del camino acreditado que controlaba, que hacen que la falsedad de la historia sea consecuente en lugar de meramente teórica. El antiguo trabajador con inteligencia es la consecuencia material de la falsedad de la historia volviéndose consecuente. El campus de transición recibe a esta persona en la condición específica de haber cruzado la línea. Llega al campus no en la condición del desplazamiento puro que han descrito los capítulos anteriores, no en la condición de haber perdido el empleo que organizaba su vida y de requerir que el campus proporcione las condiciones en las que pueda construirse la identidad postprofesional. Puede seguir empleada. Puede seguir en la sala, navegando la incomodidad específica de la institución que no sabe cómo recibir su análisis mientras sus propios estándares analíticos requieren que lo tome en serio. Pero llega con una necesidad específica que el campus está diseñado para satisfacer, la necesidad de la comunidad social e intelectual que pueda recibir, desarrollar y extender la capacidad analítica que ha descubierto en sí misma, que pueda proporcionar el contexto en el que la inteligencia que las herramientas de IA le han hecho disponible no sea meramente una herramienta que despliega al servicio de las decisiones de la institución, sino una dimensión genuina de su propio desarrollo cognitivo, su propia comprensión creciente del mundo y su propia capacidad creciente de darle forma. La institución en la que trabaja no proporciona esta comunidad. La institución está diseñada para usar su análisis cuando el análisis es mejor de lo que la sala estaba produciendo, pero no está diseñada para desarrollar su capacidad analítica, para tomar en serio su perspectiva sobre las preguntas estratégicas que la institución está diseñada para reservar para las personas por encima de la línea, para recibirla como una participante intelectual genuina en la inteligencia colectiva de la organización en lugar de como una contribuyente útil de resultados analíticos específicos cuando esos resultados resultan exceder la capacidad analítica interna de la institución. El campus proporciona esta comunidad. No porque el campus haya diseñado un programa especial para el antiguo trabajador con inteligencia, el campus no tiene programas especiales para poblaciones especiales. Lo proporciona porque el entorno de paridad cognitiva del campus, su norma de curiosidad genuina, su proceso de validación de sueños que pesa las contribuciones por su calidad en lugar de su fuente,
y su comunidad de personas de toda la gama de trasfondos ocupacionales anteriores crean las condiciones sociales e intelectuales específicas en las que la inteligencia que las herramientas de IA han revelado es recibida como el comienzo de un desarrollo genuino en lugar de como una anomalía útil en la maquinaria institucional. Lo que el antiguo trabajador con inteligencia desarrolla en el campus no es un uso más sofisticado de la IA, las herramientas de IA están disponibles para ella independientemente de la presencia del campus, y el campus no funciona principalmente como una instalación de formación para el despliegue de herramientas de IA. Lo que desarrolla es la identidad intelectual que la jerarquía cognitiva le negó, la autocomprensión de una persona cuya capacidad intelectual genuina es real y valiosa y merece las condiciones institucionales que le permitan desarrollarse, no a merced de la jerarquía que resulta encontrar su análisis útil, sino sobre el fundamento de la paridad cognitiva que la transición ha puesto a disposición de todos. El desarrollo de la identidad intelectual del antiguo trabajador con inteligencia en el campus pasa por varias etapas reconocibles. La primera etapa es el descubrimiento de la capacidad analítica genuina. El descubrimiento es con frecuencia experimentado como sorpresa, no la sorpresa de la persona que no tenía ningún presentimiento previo de la capacidad, sino la sorpresa de la persona que sospechaba la capacidad pero no tenía ningún contexto institucional en el que ponerla a prueba. El antiguo trabajador que llega al campus con la vaga sensación de que podría haber hecho más, entendido más, contribuido más a las decisiones de las organizaciones en que trabajó si le hubieran dado las herramientas y el acceso y el reconocimiento institucional que recibían las personas por encima de la línea, esa persona descubre, en el campus, que la vaga sensación era precisa. La segunda etapa es el desarrollo de la confianza analítica. El descubrimiento sin confianza produce el modo de fallo específico del impostor, la persona que ha descubierto su capacidad analítica pero no puede confiar en ella, que produce perspectivas genuinas e inmediatamente las descuenta, que contribuye a análisis penetrante e inmediatamente se disculpa por él. El desarrollo de la confianza analítica es la contribución social específica del campus al desarrollo intelectual del antiguo trabajador. La confianza no es producida por la instrucción, ningún plan de estudios produce confianza genuina, porque la confianza es el producto de la experiencia sostenida de que las contribuciones de uno son recibidas como valiosas por una comunidad cuyo juicio uno respeta. La tercera etapa es el desarrollo del alcance intelectual. La capacidad analítica del antiguo trabajador, en su expresión inicial, está organizada alrededor del dominio específico de su experiencia de 20 años de trabajo, el conocimiento específico de cómo la industria en que trabajó realmente funciona, la perspectiva específica sobre las dimensiones humanas de las dinámicas institucionales que navegó. Este dominio de especialidad es genuino y valioso, pero no es el rango completo de la capacidad analítica que puede desarrollar la comunidad intelectual del campus. El compromiso del antiguo trabajador con el proceso de validación de sueños expone su capacidad analítica a dominios que su vida de trabajo no desarrolló. Ella trae su especialidad de dominio a estos desafíos y descubre, en el encuentro con dominios que no ha involucrado anteriormente, que su capacidad de análisis es transferible. La cuarta etapa es el desarrollo de la agencia intelectual. La capacidad analítica sin agencia produce el modo de fallo específico del asesor, la persona que puede analizar cualquier situación con perspectiva penetrante pero que no puede actuar sobre el análisis. La jerarquía cognitiva mantuvo al antiguo trabajador en la posición del asesor en el mejor de los casos y el ejecutor en el peor, la persona cuya contribución a la inteligencia colectiva de la institución era la provisión de resultados específicos en lugar de la configuración de las direcciones hacia las que esos resultados eran desplegados. El campus desarrolla la agencia intelectual colocando al antiguo trabajador en la posición del tomador de decisiones, a través del proceso de validación de sueños, a través de los roles de administración que produce la gobernanza del campus, a través de las innovaciones de gobernanza que la comunidad del campus genera y a las que el antiguo trabajador contribuye a desarrollar e implementar. El antiguo trabajador que desarrolla la agencia intelectual en el campus, que se mueve el descubrimiento de la capacidad analítica a través del desarrollo de la confianza y el alcance hasta el ejercicio de la autoridad intelectual genuina en la gobernanza de un proyecto colectivo que importa, es el antiguo trabajador que ha completado el cruce. La jerarquía cognitiva dijo que estaba por debajo de la línea porque carecía de las credenciales. El campus dice que está en la mesa porque aporta el análisis.
Estas no son la misma declaración. La diferencia entre ellas es la diferencia entre la civilización que está terminando y la civilización que está comenzando. 28. La burguesía en transición. La burguesía siempre ha sido la clase más interesante. No la más poderosa, el poder, en su forma desnuda, ha residido históricamente en otros lugares, en la aristocracia que comandaba los ejércitos, el clero que comandaba la conciencia, el magnate industrial que comandaba el capital en su forma más concentrada. No la más simpática, la simpatía, en la contabilidad moral de la tradición política, se ha adherido más fácilmente a la clase trabajadora cuya explotación organizaba la burguesía y cuyo excedente se apropiaba. No la más coherente, las divisiones internas de la burguesía, su relación fracturada con las clases por encima y por debajo de ella, su ansiedad crónica sobre su propia posición en la jerarquía social, la han hecho la menos internamente unificada de las formaciones de clase mayores que la civilización industrial produjo. Pero la más interesante. Porque la burguesía es la clase del medio, no el medio en el sentido estadístico del ingreso mediano, sino el medio en el sentido estructural de la clase que media entre el ápice y la base, que traduce el poder de la cima en las operaciones de la parte inferior, que se sustenta a través de la combinación específica de proximidad al poder y distancia del trabajo que requiere la posición media. La burguesía en transición no es la antigua élite sin monopolio, aunque hay una superposición significativa en la población a la que se dirigen las dos descripciones. La antigua élite sin monopolio está definida principalmente por la disolución del monopolio cognitivo que organizaba el ápice de la clase profesional. La burguesía en transición está definida por la disolución de toda la formación social que constituía la clase profesional y gerencial, la forma de vida específica, la relación específica con la cultura y el consumo y la aspiración y la reproducción social, la forma específica de existencia humana que la clase media de la jerarquía cognitiva produjo y que la igualación cognitiva está ahora reestructurando desde el fundamento. La antigua élite que pierde su monopolio pierde la prima, el diferencial económico y social que produjo el monopolio. La burguesía en transición pierde algo más grande, todo el mundo social organizado alrededor de la aspiración hacia y el mantenimiento de la posición que la prima del monopolio habilitaba. El vecindario, la escuela, el patrón de consumo, la red de amistad, las prácticas culturales, la autocomprensión, todo esto está organizado alrededor de la posición burguesa, y todo está implicado en la disolución de la posición. Esta es una disrupción más amplia que solo la disrupción económica, y requiere una respuesta más amplia. La disrupción económica es abordada por el sustrato económico del campus y el modelo de participación que reemplaza al empleo como principio organizador de la actividad con propósito. La disrupción social, la disolución de todo el mundo social que sustentaba la posición burguesa, requiere que la comunidad del campus sea capaz de recibir no solo al exprofesional sino a toda la formación social que acompañó a la posición profesional hacia su transición. El campus debe por lo tanto ser capaz de recibir la disolución de la formación social, de proporcionar la comunidad y la gobernanza y la vida intelectual que le da a la burguesía en transición un mundo social en el que habitar durante la reestructuración de la formación social que la transición está produciendo. Esta comunidad no es la comunidad burguesa reconstituida, no el campus como el nuevo mundo social burgués, organizado alrededor de los mismos patrones de consumo y estructuras de aspiración y jerarquías sociales que sostenía la posición burguesa. Es la comunidad de clases cruzadas que requiere la paridad cognitiva del campus, la comunidad en la que el ex profesional burgués y el ex trabajador de la clase trabajadora y el ex miembro de la élite cognitiva habitan el mismo espacio social, gobernados por el mismo proceso de validación de sueños, desarrollándose mutuamente hacia las identidades postprofesionales que la transición está haciendo necesarias para todos independientemente de la posición de clase específica de la que cada uno llega. Esta comunidad de clases cruzadas es la experiencia de transición más importante y más difícil de la burguesía. Más importante que la transición económica, más importante que la transición profesional, más difícil que cualquiera de las dos, porque toda la formación social de la burguesía está organizada alrededor del mantenimiento de las distancias sociales específicas que la comunidad de clases cruzadas disuelve. El mundo social de la burguesía se sostenía por la proximidad a la élite y la distancia de la clase trabajadora. El consumo cultural que la distinguía de la clase por debajo,
los libros y películas y restaurantes y destinos de viaje y elecciones educativas y prácticas recreativas específicos que marcaban la posición burguesa en la gramática social de la distinción, no era meramente un conjunto de preferencias. Era una tecnología social, el mecanismo a través del cual la burguesía mantenía la distancia de la clase trabajadora que su posición requería, y señalaba la proximidad de la élite que demandaba su aspiración hacia la élite. El campus disuelve esta tecnología social al eliminar las condiciones que la hacían funcional. En una comunidad organizada alrededor de la paridad cognitiva y la contribución genuina en lugar de la gramática social de la distinción, el patrón de consumo que marcaba la posición burguesa no es reconocido como marcador. La recomendación de restaurante que ejecuta capital cultural burgués en el mundo social de la clase profesional no es una moneda en la economía social del proceso de validación de sueños. Esta disolución no es experimentada por la burguesía en transición como liberación, no inicialmente. Es experimentada como desorientación, la remoción de las tecnologías sociales a través de las cuales se realizaba y reconocía la posición burguesa, en un entorno que no proporciona tecnologías sociales alternativas para actuar en su lugar. Esta experiencia es la forma específica de educación social que la comunidad de clases cruzadas proporciona a la burguesía en transición, la experiencia específica de habitar un mundo social en el que las distinciones que organizaban la formación social burguesa no son las distinciones que organizan el reconocimiento social de la comunidad. La experiencia es desorientadora antes de ser educativa. Pero es educativa de la manera específica que ningún plan de estudios puede replicar, a través de la habitación sostenida de un entorno social que está genuinamente organizado de manera diferente. El profesional burgués desarrolla, con el tiempo, una comprensión genuina de la arbitrariedad de las distinciones sociales que organizaban su mundo social anterior. La burguesía en transición enfrenta un desafío adicional que el campus debe abordar, y es el desafío que es más específico a la posición particular de la burguesía en la inversión social que está produciendo la igualación cognitiva. La formación social de la burguesía está organizada, en parte significativa, alrededor de la aspiración hacia la élite, la orientación ascendente de una clase que definía su éxito en términos de proximidad a la clase por encima de ella y su fracaso en términos de proximidad a la clase por debajo. La igualación cognitiva disuelve esta lógica desde ambas direcciones simultáneamente. La élite hacia la que aspiraba la burguesía está perdiendo el monopolio que la hacía aspiracional. La clase trabajadora de la que la burguesía mantenía su distancia está ganando la capacidad cognitiva que la burguesía usaba para distinguirse de ella. La burguesía en transición enfrenta por lo tanto la disolución simultánea de su aspiración ascendente y su distinción descendente, la remoción tanto del objetivo que organizaba su trayectoria social como del piso que organizaba su identidad social. El campus proporciona la respuesta específica a esta doble disolución que la burguesía requiere, no la restauración de la geografía social vertical, no la provisión de un nuevo arriba hacia el que aspirar y un nuevo abajo del que distinguirse, sino el reemplazo de la geografía vertical con la comunidad horizontal. La comunidad de paridad cognitiva no tiene un arriba y un abajo en el sentido que requería la formación social burguesa. Tiene un centro, el capturador de sueños y el proceso de gobernanza que ancla, y una periferia, y el movimiento que hace significativo el mundo social del campus no es el movimiento ascendente a lo largo de la jerarquía vertical, sino el movimiento hacia adentro a lo largo de la comunidad horizontal. El movimiento desde la periferia de la incierta nueva llegada hacia el centro de la participación genuina y la contribución genuina y la forma específica de reconocimiento que la participación genuina y la contribución genuina producen en una comunidad organizada alrededor de esas cualidades. Este movimiento horizontal, hacia el centro de la comunidad genuina en lugar de hacia el ápice de la jerarquía social, es una forma diferente de aspiración a la que la burguesía está organizada. Requiere una forma diferente de motivación, no la motivación competitiva de la carrera hacia el ápice, donde el éxito está definido por la posición relativa y el avance de otros es una amenaza para el propio avance, sino la motivación colaborativa del movimiento hacia el centro, donde la profundidad de la comunidad de uno y la calidad de la contribución de uno son las medidas del avance y el avance de otros enriquece en lugar de amenazar el propio. La burguesía que ha hecho este cambio, que ha desarrollado, a través de la habitación sostenida de la comunidad horizontal del campus, la motivación colaborativa que requiere la civilización de transición,
es la burguesía que ha transitado genuinamente, no hacia una posición diferente en la misma jerarquía vertical, hacia una relación diferente con el mundo social en su conjunto. 29. Autoridad sin jerarquía. La autoridad no es la jerarquía. Esta afirmación parecerá obvia a algunos y paradójica a otros, y la distancia entre esas dos respuestas mapea precisamente sobre la distancia entre la civilización que está terminando y la civilización que está comenzando. Para la civilización que está terminando, la civilización que organizó su gobernanza alrededor de la jerarquía cognitiva, que derivó su autoridad institucional de la experiencia asimétrica que acreditaba al ápice y subordinaba a la base. La autoridad y la jerarquía están tan completamente entrelazadas en la experiencia diaria de la vida institucional que su separación parece no meramente paradójica sino imposible. Para la civilización que está comenzando, la civilización cuya condición fundacional es la paridad cognitiva que las herramientas de IA han producido, el entrelazamiento de la autoridad y la jerarquía es el problema específico que su gobernanza debe resolver. La jerarquía se está disolviendo. La autoridad que requiere la vida colectiva no se está disolviendo con ella. El desafío de gobernanza de la civilización de transición no es por lo tanto la eliminación de la autoridad, el anarquismo ha explorado ese territorio con resultados instructivos, sino la reconstrucción de la autoridad sobre un fundamento que no requiere la jerarquía cuya disolución está produciendo la igualación cognitiva. El campus del 1% es la primera institución específicamente diseñada para desarrollar esta reconstrucción en la práctica, no como una proposición teórica sino como una realidad de gobernanza vivida, elaborada a través de la operación diaria del proceso de validación de sueños en las condiciones sociales específicas de una comunidad que está simultáneamente disolviendo la autoridad jerárquica que trajo de sus vidas institucionales anteriores y desarrollando la autoridad no jerárquica que requiere para gobernar su vida colectiva efectivamente. ¿Qué es la autoridad? Entendida independientemente de la jerarquía. La autoridad, en su fundamento, es la capacidad legítima de dar forma a la acción colectiva, el derecho reconocido de una persona, un proceso, o un principio de determinar lo que el colectivo hace, de una manera que el colectivo acepta como vinculante en lugar de meramente coercitiva. La forma jerárquica de la autoridad deriva esta legitimidad de la posición, del lugar en la jerarquía que la estructura institucional ha conferido a la persona cuyas decisiones deben ser aceptadas como vinculantes. La forma no jerárquica de la autoridad debe derivarla de algo más. Ese algo más es lo que toda forma de gobernanza no jerárquica en la historia humana ha tenido que identificar y sostener, y lo que ninguna ha identificado y sostenido completamente a escala civilizatoria por la razón de que la asimetría cognitiva del mundo pre-IA siempre eventualmente recreaba la jerarquía que el sistema no jerárquico fue diseñado para evitar. La igualación cognitiva cambia esto. No eliminando las diferencias en conocimiento y experiencia y sofisticación analítica que los seres humanos siempre poseerán en grados variables, pero disolviendo la escasez específica que hacía de esas diferencias la base de la jerarquía en lugar de meramente la base de la contribución diferenciada a la inteligencia colectiva. En condiciones de paridad cognitiva, la autoridad puede organizarse alrededor de las cualidades que la igualación cognitiva deja intactas, la diferencia entre la persona que ha construido realmente una cosa y la persona que solo ha analizado lo que una cosa podría parecer si fuera construida. La diferencia entre la persona que ha navegado una situación humana específica a través de años de práctica y la persona que ha leído sobre navegar tales situaciones sin haberlas navegado. La diferencia entre la persona cuyo compromiso específico con un problema específico ha producido la perspectiva específica que la solución del problema requiere y la persona cuya capacidad analítica general ha producido marcos generales que pueden o no aplicarse al problema específico. Estas son diferencias de experiencia, práctica y compromiso específico, no diferencias de capacidad cognitiva general que las herramientas de IA están igualando, sino diferencias del conocimiento específico que el contacto sostenido con realidades específicas produce. La autoridad no jerárquica es la autoridad del conocimiento específico demostrado en dominios específicos, la autoridad que se acumula a través del ejercicio sostenido de competencia específica al servicio de necesidades colectivas específicas, reconocida por la comunidad que ha observado ese ejercicio a lo largo del tiempo y que ha desarrollado, a través de esa observación, la confianza justificada en el juicio específico de la persona en el dominio específico donde ha sido demostrado su conocimiento específico.
El campus hace este intento a través de 4 mecanismos específicos que juntos constituyen su arquitectura de autoridad no jerárquica. El primer mecanismo es el reconocimiento específico de dominio. El proceso de validación de sueños no produce una jerarquía general de autoridad, una clasificación de los miembros de la comunidad de más a menos autoritativos que se aplica en todos los dominios de la gobernanza del campus. Produce reconocimiento específico de dominio, el reconocimiento acumulado por la comunidad de que personas específicas han demostrado conocimiento específico en dominios específicos, reconocido en los dominios específicos donde ha ocurrido la demostración y no extendido a dominios donde no lo ha hecho. El conductor de taxi cuyos 20 años de navegación de la ciudad han producido el conocimiento específico de la relación del campus con su entorno de movilidad circundante es reconocido como una autoridad en el dominio de las decisiones de movilidad del campus. El ex consultora de gestión cuyos 20 años de navegación de la dinámica organizacional han producido el conocimiento específico de cómo es probable que evolucionen los mecanismos de gobernanza del campus a medida que crece la comunidad es reconocida como una autoridad en el dominio del desarrollo organizacional del campus. El reconocimiento específico de dominio produce un paisaje de gobernanza que no es ni plano, el juicio de todos ponderado igualmente en todos los dominios independientemente de su conocimiento específico, ni jerárquico, el juicio de algunas personas generalmente más ponderado que el de otras en todos los dominios debido a su posición institucional. Es diferenciado y dinámico, personas específicas llevan autoridad específica en dominios específicos, y la autoridad se acumula a través de la contribución demostrada en lugar de a través de la conferencia de un título que se aplica generalmente. El segundo mecanismo es la autoridad de proceso. En la gobernanza jerárquica, la autoridad es personal, reside en la persona que ocupa la posición, no en el proceso a través del cual la persona llegó a la posición o el proceso a través del cual la persona ejerce su poder de toma de decisiones. En la gobernanza no jerárquica del campus, la autoridad es procesal, reside en la calidad del proceso a través del cual se toma una decisión, no en la persona que la toma. Una decisión que ha pasado por las 5 etapas del proceso de validación de sueños lleva a la autoridad del proceso que la validó. Una decisión tomada por un solo miembro de la comunidad, sin importar cuán experimentado y cuán confiado en su dominio específico, sin el compromiso colectivo del proceso, lleva la autoridad de su conocimiento específico pero no la autoridad de la validación colectiva. El tercer mecanismo es la autoridad temporal. La autoridad no jerárquica no es estática. Se acumula y declina, a través de la contribución demostrada que la construye en dominios específicos y a través de la ausencia o el fracaso de la contribución que permite que decline a medida que la observación de la comunidad de la competencia específica de la persona en dominios específicos revela brechas o límites o cambios en la calidad del ejercicio. Esta dimensión temporal de la autoridad no jerárquica es tanto su mayor vulnerabilidad como su mayor fortaleza. Su vulnerabilidad, la autoridad que se sostiene por la demostración continua en lugar de la posición institucional es una autoridad que requiere inversión continua. Su fortaleza, la autoridad sostenida por la demostración continua es la autoridad que está continuamente calibrada a la competencia genuina de la persona que la sostiene. La autoridad temporal del campus es por lo tanto autocorrectiva de una manera que la autoridad jerárquica no puede ser. El cuarto mecanismo es la inteligencia colectiva como autoridad. La forma más profunda de autoridad en la gobernanza del campus es la autoridad de la inteligencia colectiva de la comunidad, la autoridad del juicio que emerge del compromiso genuino del rango completo del conocimiento específico de la comunidad a través de las etapas del proceso de validación de sueños. Esta es la autoridad que trasciende el reconocimiento específico de dominio de cualquier miembro individual de la comunidad y la autoridad de proceso de la trayectoria de validación de cualquier decisión específica. La autoridad del entendimiento emergente que ningún miembro individual de la comunidad podría haber producido y que el proceso produce a través de la combinación específica del conocimiento específico distribuido de la comunidad. El capturador de sueños es el objeto de gobernanza de esta autoridad de inteligencia colectiva, la expresión física del sentido colectivo de la comunidad, el ancla espacial del proceso a través del cual el conocimiento distribuido de la comunidad se combina en los futuros validados que constituyen el resultado de gobernanza del campus. La autoridad de esta inteligencia colectiva es la autoridad más alta de gobernanza disponible en las condiciones de paridad cognitiva. Es la autoridad que la jerarquía cognitiva nunca pudo producir,
no porque la jerarquía careciera de los recursos intelectuales, sino porque la estructura de la jerarquía excluía sistemáticamente de su toma de decisiones el conocimiento específico que poseían las personas por debajo de la línea, y por lo tanto producía sistemáticamente decisiones que eran analíticamente sofisticadas pero experiencialmente empobrecidas. Juntas, el reconocimiento específico de dominio, la autoridad de proceso, la autoridad temporal y la autoridad de inteligencia colectiva, estos cuatro mecanismos constituyen la estructura de autoridad no jerárquica que la gobernanza del campus requiere y desarrolla. No son una estructura de gobernanza simple. La autoridad organizada alrededor de estos cuatro mecanismos es más compleja de navegar que la autoridad organizada alrededor de la jerarquía, porque no produce la respuesta clara a la pregunta ¿quién decide?, que siempre proporcionó la jerarquía. La respuesta del campus a ¿quién decide? Es más compleja. La decisión se toma a través del proceso, ponderada por el reconocimiento específico de dominio de los miembros de la comunidad cuyo conocimiento específico es más relevante para la decisión específica, validada por el compromiso colectivo de la comunidad, y mantenida con responsabilidad temporal a la calidad continua de sus resultados. La respuesta no es una persona. Es un proceso. Esta complejidad no es una debilidad en el diseño de gobernanza. Es la expresión honesta de la complejidad del desafío de gobernanza. La jerarquía producía respuestas simples a preguntas complejas removiendo la mayor parte de la complejidad del proceso de toma de decisiones, limitando el conocimiento específico que informaba la decisión al conocimiento específico poseído por las personas en el nivel jerárquico apropiado, lo que era eficiente y frecuentemente incorrecto de las maneras específicas que el conocimiento excluido habría corregido. La gobernanza del campus produce respuestas complejas a preguntas complejas incluyendo el rango completo del conocimiento específico que la decisión requiere, lo que es más lento y más exigente de la atención colectiva de la comunidad pero más frecuentemente genuinamente adecuado a la complejidad del desafío. La autoridad sin jerarquía no es autoridad sin complejidad. Es autoridad sin la simplificación falsa que la jerarquía imponía a la complejidad genuina de la toma de decisiones colectiva. El campus vive con la complejidad. Está diseñado para vivir con ella, para producir la comunidad que puede sostener la inversión continua en el compromiso colectivo genuino que la complejidad requiere. La jerarquía simplificaba excluyendo. El campus decide incluyendo. La inclusión es lo que hace la autoridad genuina. ¿Y la autoridad genuina es lo que hace la gobernanza real? 30. La nueva mente cívica. Toda civilización produce la mente que requiere. No a través de la selección genética, los plazos de la civilización son demasiado cortos para que la adaptación biológica los rastree. A través de la formación, el arreglo específico de instituciones educativas y prácticas sociales y normas culturales y estructuras de gobernanza y experiencias diarias que da forma, a través de los años del desarrollo de una persona, a las capacidades cognitivas, sociales y emocionales específicas que la civilización necesita que posean sus miembros y ha de funcionar como una civilización en lugar de como una colección de individuos en proximidad geográfica. La civilización agrícola produjo la mente que podía sostener la atención a través de los ciclos lentos de siembra y crecimiento y cosecha, que podía organizar el trabajo colectivo alrededor de la temporalidad compartida de la estación. La civilización industrial produjo la mente que podía sostener la atención a través de los ciclos rápidos del turno de fábrica, que podía coordinar la acción individual con la precisión mecánica que requería la línea de producción. La civilización postindustrial produjo la mente que podía sostener la atención a través de los ciclos fragmentados de la economía de la información, que podía navegar la complejidad del mundo profesional acreditado. La civilización de transición requiere una nueva mente cívica. No una nueva mente individual en el sentido de una arquitectura cognitiva diferente, las capacidades fundamentales del cerebro humano no son la variable entre estas transiciones civilizatorias. Una nueva mente cívica en el sentido de una configuración diferente de esas capacidades, desarrollada a través de diferentes procesos de formación, orientada hacia diferentes desafíos, equipada con diferentes herramientas sociales, cognitivas y emocionales para los requisitos específicos de la gobernanza en condiciones de paridad cognitiva. El campus del 1% es la primera institución específicamente diseñada para producir esta nueva mente cívica,
no como un plan de estudios, no como un programa, no como la instrucción deliberada en las capacidades específicas que requiere la civilización de transición, sino como el entorno de formación, el arreglo específico de estructuras de gobernanza y prácticas sociales y experiencias diarias que da forma, a través de la habitación sostenida, a las capacidades cognitivas, sociales y emocionales específicas que requiere la nueva mente cívica. ¿Cuáles son las capacidades específicas que requiere la nueva mente cívica? La primera es la capacidad para la inteligencia colectiva genuina. Las mentes cívicas anteriores eran, en su expresión de gobernanza, principalmente competitivas en lugar de colaborativas. La nueva mente cívica requiere la capacidad genuinamente diferente del compromiso cognitivo colaborativo, la capacidad de contribuir el propio conocimiento específico a una inteligencia colectiva que cede la suma de sus contribuciones individuales, de recibir las contribuciones de otros con la apertura genuina que requiere la inteligencia colaborativa. El campus desarrolla esta capacidad a través de la práctica sostenida del proceso de validación de sueños, a través de la experiencia específica de traer repetidamente el propio conocimiento específico a los desafíos de gobernanza colectiva en compañía de personas cuyo conocimiento específico es diferente, y descubrir, a través de esa experiencia repetida, lo que la inteligencia colectiva realmente se siente cuando se produce genuinamente en lugar de meramente interpretarse. La segunda es la capacidad para el desacuerdo productivo. La gobernanza jerárquica de las mentes cívicas anteriores manejaba el desacuerdo a través de los mecanismos de la jerarquía, la decisión de la persona en el nivel jerárquico apropiado que resolvía el desacuerdo terminándolo en lugar de procesándolo genuinamente. La nueva mente cívica requiere la capacidad de involucrar productivamente con el desacuerdo que no puede resolverse mediante la decisión jerárquica, la capacidad de habitar la experiencia específica de estar genuinamente en desacuerdo con personas cuyo conocimiento y perspectiva específicos no pueden desestimarse y producir desde el compromiso con ese desacuerdo algo que el desacuerdo genuino, genuinamente procesado, puede producir. La tercera es la capacidad para la perspectiva temporal. Las mentes cívicas anteriores eran, en su expresión de gobernanza, principalmente orientadas al presente. La nueva mente cívica requiere la capacidad de traer la perspectiva temporal más larga a la práctica ordinaria de la gobernanza colectiva, de considerar las consecuencias de segundo y tercer orden de las decisiones presentes a través de los horizontes temporales en los que se desenvolverán las decisiones de la civilización de transición. La cuarta es la capacidad para la creatividad institucional. Las mentes cívicas anteriores eran, en su expresión de gobernanza, principalmente consumidoras institucionales, formadas por procesos que producían personas capaces de navegar el paisaje institucional existente pero que no desarrollaban la capacidad de crear formas institucionales genuinamente nuevas. La nueva mente cívica requiere la capacidad de generar estas nuevas formas institucionales, de reconocer cuando el paisaje institucional existente no proporciona el mecanismo de gobernanza que requiere un desafío específico. La quinta es la capacidad para la solidaridad a través de la diferencia. Las mentes cívicas anteriores eran, en su expresión de gobernanza, principalmente orientadas dentro del grupo, formadas por procesos que desarrollaban la capacidad de solidaridad dentro del grupo específico que constituían la posición de clase, la afiliación profesional y el trasfondo cultural de la persona. La civilización de transición requiere la extensión de la solidaridad a través de los límites de clase que la jerarquía cognitiva mantuvo, la requiere no como un logro moral excepcional sino como la práctica ordinaria de una vida cívica organizada alrededor de la paridad cognitiva. La dependencia es el fundamento de la solidaridad genuina. La antigua élite que depende del conocimiento específico del conductor de taxi sobre el entorno de movilidad circundante para las decisiones de gobernanza del campus, que genuinamente necesita ese conocimiento para que las decisiones sean buenas, es la antigua élite que ha desarrollado la base experiencial para la solidaridad genuina a través de la diferencia. Juntas, la capacidad para la inteligencia colectiva genuina, la capacidad para el desacuerdo productivo, la capacidad para la perspectiva temporal, la capacidad para la creatividad institucional y la capacidad para la solidaridad a través de la diferencia. Estas 5 capacidades constituyen la nueva mente cívica que requiere la civilización de transición y que el campus del 1% está diseñado para desarrollar. Se desarrollan no a través de la instrucción sino a través de la formación,
a través de la habitación sostenida del entorno social específico, las estructuras de gobernanza específicas, las prácticas diarias específicas y los ritmos temporales y las relaciones comunitarias que proporciona el campus. El campus es el entorno de formación de la nueva mente psíquica, el arreglo específico de experiencias y prácticas y relaciones y desafíos de gobernanza que da forma, a través del compromiso sostenido, a las capacidades cognitivas, sociales y emocionales específicas que requiere la gobernanza de la civilización de transición. Esta es la contribución más fundamental del campus a la transición, más fundamental que las innovaciones de gobernanza, más fundamental que el modelo espacial, más fundamental que la arquitectura económica. Las innovaciones de gobernanza pueden describirse y replicarse. El modelo espacial puede diseñarse y construirse. La arquitectura económica puede especificarse e implementarse. Pero la nueva mente cívica no puede escribirse o replicarse o especificarse e implementarse. Solo puede desarrollarse, a través de la habitación sostenida del entorno de formación que la produce. El campus es ese entorno de formación. La comunidad que lo habita, que trae el rango completo de sus trasfondos ocupacionales anteriores y posiciones de clase y herencias culturales al compromiso sostenido con los desafíos de gobernanza de un proyecto colectivo que genuinamente importa, es la comunidad que está desarrollando, a través de ese compromiso, la nueva mente cívica que requiere la civilización de transición. La civilización agrícola necesitaba la persona que podía atender a los ciclos lentos. La civilización industrial necesitaba la persona que podía coordinar con la máquina. La civilización postindustrial necesitaba la persona que podía navegar la credencial. La civilización de transición necesita a la persona que puede gobernar en condiciones de paridad cognitiva. El campus la desarrolla. No rápidamente. No fácilmente. No sin las dificultades específicas que genera todo proceso de formación genuino. Pero genuinamente, a través del compromiso sostenido con los desafíos de gobernanza específicos de una comunidad que está realmente tratando de construir las primeras instancias de la infraestructura espacial y de gobernanza de la civilización post-escasez, que no está ensayando la gobernanza de la civilización de transición en una simulación sino realmente haciéndola. La nueva mente cívica es el producto de ese hacer real. No puede producirse de ninguna otra manera. Y la civilización que la requiere, la civilización de transición que está produciendo la igualación cognitiva y que la doctrina del 1% está diseñada para recibir, no puede ser gobernada sin ella. El campus es donde comienza la gobernanza. La comunidad es donde se forma la mente. La mente formada es con lo que se construye la civilización. Toda civilización produce la mente que requiere. Esta civilización la está produciendo aquí. En este campus. En la comunidad que se reúne bajo el capturador de sueños y se gobierna a sí misma por los principios que escribe esta doctrina y desarrolla, a través de esa gobernanza, las capacidades humanas específicas que requiere la civilización de transición para ser una civilización en lugar de la mera disolución de la que la precedió. La nueva mente cívica no es la mente del experto. No es la mente de la credencial. No es la mente de la jerarquía. Es la mente de la persona que puede gobernar con otros, genuinamente, a través de la diferencia, a través del horizonte temporal completo, con la creatividad institucional para construir lo que todavía no existe y la inteligencia colectiva para construir lo mejor de lo que cualquiera de ellos podría haberlo construido solo. Esa mente se está formando ahora. En las comunidades que ya están cruzando la línea. En los procesos de gobernanza que ya están intentando la autoridad no jerárquica. En las primeras instancias de la identidad postprofesional que ya se están desarrollando en los espacios donde ya se está practicando la paridad cognitiva. El campus reúne estos comienzos. Les da forma. Los sostiene a través del proceso de formación. Y los devuelve al mundo como la capacidad cívica que el mundo requiere. La nueva mente cívica. Comenzando aquí, nota de Substack, la gran inversión social. En la parte 6 del 1%, exploramos la colisión más incómoda de la transición, la inversión social. Por un lado, la exélite sin monopolio. Durante décadas, la clase profesional ostentó un monopolio cognitivo, una escasez de análisis con credenciales.
Ahora, la IA ha disuelto esa escasez. Su competencia sigue siendo real, pero la prima que solían exigir ha desaparecido. Llegan al campus no para ser restaurados en sus tronos, sino para encontrar un nuevo propósito posmonopolio. Por el otro lado, el ex trabajador con inteligencia. Esta es la persona a la que la jerarquía antes etiquetaba como ejecutor. Hoy, llegan a la sala de reuniones con un análisis asistido por IA que es superior al de los expertos. No subieron la escalera, la esquivaron. El campus es el laboratorio donde estos dos grupos se encuentran como pares. Es donde la paridad cognitiva reemplaza a la jerarquía cognitiva. Publicación corta, cuando el monopolio se disuelve. ¿Qué le sucede a una clase definida por ser más inteligente cuando todos tienen acceso al mismo poder analítico? El último capítulo del 1% se sumerge en la inversión social. Estamos pasando de un mundo de monopolio cognitivo a un mundo de paridad cognitiva. ¿El desafío para la antigua élite? Cambiar la maestría por la curiosidad. ¿El desafío para el antiguo trabajador? Entrar en la habitación a la que nunca fue invitado. Al campus de transición no le importan tus credenciales de McKinsey ni tu licencia de taxi. Le importa tu contribución. En la era de la postescasez, tu valor no se basa en lo que bloqueas, sino en lo que das.